Esta parte tiene un inevitable, digamos, la parte que estamos viendo, que vimos hasta acá, tiene un inevitable peso teológico. Inevitable digo porque es importante que comprendamos cómo piensa el Nuevo Testamento el sufrimiento, y debemos ser evangelizados en esa manera de pensar, porque si no, rápidamente nosotros le atribuimos al pensamiento cristiano ideas que no vienen del pensamiento cristiano, que no vienen de la Biblia, digamos, ¿cierto? Entonces es muy importante que nos volvamos buenos conocedores de los textos bíblicos y en que entendamos bien qué dice el Nuevo Testamento sobre el sufrimiento. Entonces hay una parte ahí que es inevitable, que tiene que ver con profundizar, y se puede volver un poco denso, pero es importante profundizar. Porque si le erramos al concepto, nos va a costar entender cómo lo coloca el Nuevo Testamento. Una cosa que llama la atención en el Nuevo Testamento es que en ningún momento el Nuevo Testamento intenta explicar el sufrimiento. Intenta decir, bueno, esto pasó porque, que es una preocupación bastante presente en nuestras vidas. Nosotros tenemos bastante preocupación por eso, ¿cierto? ¿Cómo explicar? Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? Más bien el Nuevo Testamento parte de la premisa, parte de la lógica de que el sufrimiento existe y está presente, ¿cierto? Está presente en nuestras vidas, de distinto modo. Ahora, más bien una cosa que hace el Nuevo Testamento, además de colocar el sufrimiento, como vimos, dentro del plan redentor de Dios, o para decirlo en otros términos, lo que hace el Nuevo Testamento es poner el sufrimiento humano a la luz de la cruz y entenderlo a partir de la cruz. Luego va a hablar bastante del consuelo. Así que vamos a tratar de pensar qué es el consuelo para el Nuevo Testamento. Y acá les voy a pedir que me acompañen a buscar 2 de Corintios, capítulo 1. Si me ayudan, 2 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3 de 2 de Corintios, capítulo 1. Es interesante, quiero recuperar mi Biblia, pero la están usando como máquina de fotos. Gracias, muchas gracias. Leo desde el versículo 3, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Tremendo texto. Tremendo. Vamos a mirar varias cosas acá. Primera cuestión. Yo acá tengo un pedacito del texto, no lo tengo todo.
Primera cuestión, la definición de Dios. Dios es Padre de misericordias. Dios es el misericordioso. El Antiguo Testamento va a decir que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Yo tengo un amigo que dice que eso es lo que él necesita imperiosamente, y yo también lo necesito. Yo necesito que Dios renueve sus misericordias conmigo todos los días. No me alcanza que las renueve una vez por semana. O una vez cada 3 días. Yo necesito que todos los días Él renueve su misericordia. Dios es el Padre misericordia. Y Dios de toda consolación. Y acá aparece una palabra que es clave. Quisiera tener no me olvidé de poner la palabra ahí en el Power. Quisiera tener un pizarrón. La palabra que aparece acá, la palabra griega que aparece acá es muy importante. Porque en castellano, consuelo, uno dice, bueno, ¿qué es consuelo? Bueno, Lisi, podrías haber conseguido otro marido, pero bueno, conseguiste ¿qué va a ser? Tomalo con paciencia, ¿no es cierto? En todo sufrimiento hay bendición. A eso le llamamos consuelo, pero eso no es lo que dice la Biblia del consuelo. Porque la palabra que usa ahí el apóstol Pablo es la palabra parakaleo. Parakaleo. La palabra parakaleo la usa Juan cuando Jesús habla de la venida del Espíritu Santo. En ese asombroso texto donde los discípulos dicen, no te vayas, quédate. No, ¿cómo que te vas a ir? Quédate con nosotros. No, le dice Jesús, a ustedes les conviene que yo me vaya. Jesús dice algo increíble ahí, que es mejor tener el Espíritu Santo que a Jesús parado acá al lado nuestro, en persona. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el paracaleador, va a venir el paracleto. Es la misma palabra, va a venir el consolador. Esa es la palabra que se usa, la misma palabra que usa Pablo acá. Dios de todo parakaleo. ¿Qué es la palabra parakaleo? Significa alguien que está al lado de otro, que se pone al lado de otro y que lo empodera, que le transmite toda la fuerza, compañía, energía, capacidades, empatía, afecto, hasta que logra que esa otra persona atraviese la situación por la cual el consuelo se hizo necesario. O sea, que cuando dice que Dios es Dios de todo parakaleo y que Él nos parakalea en todas nuestras tribulaciones, Dios se pone al lado nuestro. Dios no nos dice palabras alentadoras. Dios se pone al lado nuestro, nos abraza y nos acompaña trayendo a nuestras vidas todo aquello que necesitamos para atravesar la aflicción. Nosotros tenemos en nuestra iglesia un hermano precioso en el Señor, que ya ahora tiene 80 años, va a cumplir 81, y hace 1 año y medio le descubrieron un cáncer de piel en la cara. Y un hombre sano, de esa gente de campo que nunca tuvo ni un resfrío. Y ahora está luchando con un cáncer bravísimo. El cáncer avanzó por el rostro, lo operaron, tuvo que sacarle buena parte de los tejidos de la cara, y tiene dificultades para comer, para hablar. El cáncer llegó hasta el pabellón de la oreja, operación, rayos. Y el otro día un hermano me decía que un hijo de él, y este hermano es como el mejor amigo de Alfredo, el que está padeciendo el cáncer, y decía, mi hijo está enojado con Dios. Porque ¿por qué a Alfredo le pasa esto? ¿Cierto? ¿Y dónde está Dios en medio de esta situación? O sea, como diciendo, ¿qué está haciendo Dios? Yo pensaba, y lo hablé con que también se llama Alfredo. Con el papá del enojado lo hablé. Le digo, qué increíble que no somos capaces de ver la presencia de Dios en torno nuestro.
Qué increíble que estamos programados para simplemente verlo a Dios a través de ciertas cosas y no de otras. Vos, te preguntás, tu hijo se pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En la infinidad de personas que están al lado de Alfredo. En la tremenda fe que tiene Alfredo para, en vez de renegar de Dios, dar testimonio de Dios a los médicos, a los que se acercan a él. Sí, ¿queremos más prueba del reino de Dios? Más prueba del reino de Dios que esa presencia extraordinaria de Dios justamente en los momentos más bravos, más tremendos, que Dios hace presente y nos empodera. ¿Cómo hemos sobrevivido a las grandes pérdidas de nuestra vida? ¿Cómo las hemos atravesado? Si no es por ese poder de Dios que ha venido a nuestra vida a través de 1000 recursos que Él ha usado. Ha movido infinidad de personas. Se ha gozado en usar infinidad de recursos y de personas que nos han sostenido. Ese es el Dios de toda consolación. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que cuando estuvimos a punto de tirar todo, no lo tiramos. Que cuando íbamos a dejar nuestra propia fe, no la dejamos. Y que obra de infinitas maneras. Y Pablo lo ve. Fíjate que si mirás el pasaje bien abajo, más al final, porque lo interesante es que Pablo empieza, mirá qué interesante para ver la estructura del pasaje. Pablo empieza contando las conclusiones que sacó de una experiencia que tuvo en Asia. Él dice que esa experiencia en Asia fue tan dramática que él dijo, esta no la contamos. ¿Viste cuando decís, esta no la voy a contar? Pablo dice que pasó por una experiencia dramática, tan terrible que dijo, tuvimos sentencia de muerte y pensamos que no íbamos a salir con vida. Pero eso pasó, dice Pablo, ¿para qué? Fíjate lo que dice ahí. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y acá me quiero detener, aunque sea recontra complejo, detengámonos un momento. Lo que el Nuevo Testamento nos plantea, al mismo tiempo y en paradoja, y esta es una palabra que la tendríamos que grabar así en las paredes de nuestra iglesia, paradoja, porque Dios, creer en Dios, seguir a Dios y amar a Dios, servir a Dios es una paradoja de la vida. ¿Cuál es la paradoja? Que hay sufrimiento, que hay dolor, que este dolor nos puede poner al borde de la muerte, que Dios viene y consuela y empodera y acompaña, que vale la pena orar para que Dios nos salve, pero que no podemos ni saber ni explicar por qué pasan las cosas o dejan de pasar. ¿Viste todo a la vez? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El texto nos plantea todo a la vez. Pablo se duele por la situación, tiene miedo de morir, confía en Dios, sigue haciendo su trabajo, Dios lo consuela, lo saca adelante, pero nadie puede explicar por qué pasó A o por qué pasó B, porque eso está en la soberanía y en la gracia de Dios, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Todo eso al mismo tiempo está pasando. Es tremendo. Una segunda cosa que hay que marcar en este pasaje es que el sufrimiento en el Nuevo Testamento tiene un carácter comunitario. Si vos mirás, a ver si lo tenemos acá esta parte, fíjate, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Siempre nos consuela. Ojo, no dice siempre resuelve el problema que tenemos. Siempre nos consuela, nos paracalea, se pone al lado nuestro, nos empodera, usa todos los recursos que tiene a mano para sacarnos adelante. Yo me crié en el campo, así que se me viene siempre a la mente una imagen. Me crié en el campo, bastante metido en el campo, calle de tierra, muchas calles de tierra, tierra de Buenos Aires. La tierra de Buenos Aires es negra, y se hace barro. No sé cómo es acá es más seco todo. Pero allá llueve bastante y la tierra se hace barro. Entonces, mi vida se dividía entre los días que llovía y los días que no llovía, digamos, ¿cierto? Cuando llovía había barro, no se podía ir a ningún lado. Y a veces mi viejo salía igual, porque había que ir a comprar el pan o pagar una cuenta o lo que sea, había que salir.
Entonces salía y ¿qué te pasaba con el vehículo que tuvieras? Te quedabas encajado. Yo me he quedado encajado, no sé, incontables veces. Y querés salir y te hundís más. Y te embarrás todo y qué sé yo. Y por ahí pasa alguien, un vaquiano, que tiene un par de caballos o que tiene un tractor. Y el tipo dice, ¿te puedo dar una mano? Dale, ¿cómo? Engancha una linga, algo, qué sé yo, y por ahí se suma uno más, qué sé yo, y entre todos, boom, salimos hasta que estamos otra vez en camino. Eso es consuelo en la Biblia. Eso es consuelo en la Biblia. Un Dios que se pone al lado tuyo, usa todos los recursos que tiene a tu alrededor y te hace salir adelante. Salir adelante. No quiere decir que Dios va a arreglar el problema. Siempre. A veces, por eso, un caso impresionante, al final del pasaje dice, por eso ustedes siguen orando, ¿no es cierto? Están orando, están clamando a Dios, están luchando en oración, esa cosa misteriosa que es la oración, y van a ser dadas gracias por las cosas que Dios va a hacer. Ahí termina el proceso. ¿Termina cuándo? Cuando hay mucha gente dando gracias por lo que Dios hizo en tu vida y lo que Dios hizo en mi vida. Hace unos años, bueno, yo entré a estudiar en el Instituto Bíblico de Buenos Aires en el año 84. Y ahí estaba de rector, después fue mi jefe, muchos años después, cuando fui decano, el reverendo Vilmar Casal. Y hace 5 o 6 años atrás, Vilmar es de decir las cosas a boca de jarro, me dijo negro, porque él me decía negro. Negro, cuando vos entraste acá al instituto, yo por vos no daba 2 guitas. Ese proceso en el cual llegamos a hacer algo mínimo de valor en el reino de Dios, algo insignificante pero valioso en el reino de Dios, es algo que se lo debemos a la gracia de Dios. Y entonces decimos, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es parte del consuelo. El consuelo no son simplemente palabras de aliento dirigidas al que sufre, sino, y en la pastoral es muy importante pensarlo en términos pastorales, es estar con el que padece, con el que sufre, empoderarlo, transmitirle la fuerza de Dios para salir adelante. Y ahí aparece una dimensión que es comunitaria. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Ahí aparece un capital de la iglesia. Es interesante que el Nuevo Testamento nunca piensa en términos individuales. Individualistas somos los evangélicos, el Nuevo Testamento es comunitario. El individualismo lo inventamos en la modernidad, y yo con Dios, y la salvación individual, sí, todo lo que vos quieras. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Llanero solitario no hay en el Nuevo Testamento. Y Pablo, que es ese pionero y ese tipo que va adelante y todo eso, él dice, menos mal que ustedes están orando por mí. No. Porque Dios está obrando a través de sus oraciones. Entonces acá aparece una cuestión comunitaria. La iglesia acumula un capital de consuelo. ¿Por qué? Porque en la medida que somos consolados y empoderados por Dios en el mundo, en el ámbito comunitario, vamos aumentando esa capacidad de consolar a otros. Y de dar, y de paracalear a las personas, ayudarlas a salir de donde están. Y esto es eminente cuando padecemos los mismos sufrimientos que las otras personas. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico de Buenos Aires, estudiábamos con Lisi, ya estábamos enredados. Estábamos tomando una materia, mi madre enfermó gravemente de una enfermedad psiquiátrica. Estuvo muchos años enferma, muchos años padeciendo, y finalmente se suicidó. Estábamos tomando la materia ética con el doctor Jack Shannon. Y llaman a la clase
para avisar que mi madre había fallecido y había fallecido de esa manera. A mí no me lo dijeron en ese momento, ni me lo dijo Jack. Pero yo recuerdo muy bien que salimos fuera del aula y Jack me abrazó. Y es un canadiense sajón, no es tano como yo. Entonces vino y me abrazó. Y en el oído me dijo, yo pasé por lo mismo. No pierdas la fe, vas a salir adelante. Pasaron los años, muchos años. Pastoreando la iglesia, un día me llaman y me dicen, se suicidó la mamá de Gustavo. Bueno, salí volando para el lugar de sepelio y recuerdo haber entrado ahí al salón de sepelio, lo busqué a Gustavo, que estaba con su familia, lo abracé y le dije, Gustavo, yo pasé por lo mismo, se puede salir de esto. El suicidio es algo muy vergonzante, muy doloroso y vergonzante. El suicidio es una denuncia contra los que han rodeado al suicida. Avergüenza, da miedo. No sabemos cómo seguir. Pero seguimos, porque Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué bueno es que otro que pasó por eso se pueda poner al lado tuyo y diga, yo sé lo que es. Yo conozco al Dios de misericordias y Padre de toda consolación. Yo sé lo que se sufre, yo sé lo que se pierde, yo sé lo que te está costando, pero Dios te va a sacar adelante. El consuelo es un trabajo comunitario que hace Dios. Estás sufriendo, no te encierres en tu casa, anda a la iglesia. ¿Viste cuando sufrimos nos encerramos? Nos escondemos. Y hasta nos da vergüenza a veces sufrir. Y somos re caretas. Y qué bueno es que la comunidad de fe sea ese lugar donde vamos a ser empoderados, donde vamos a recibir la fuerza espiritual para salir adelante, porque si no, no vamos a salir. Dios lo pensó así, la iglesia se inventó para eso. A mí me gusta cuando servimos la cena en nuestra iglesia, decir, bueno, tenés el pan, tenés la copa, llevásela a alguien porque o te salvás con tu hermano o no te salvás. Nos salvamos juntos, el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice acá el apóstol. Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Hay algo tremendo de haber sufrido. Hay algo tremendo de haber sufrido, que es recibir un capital espiritual, recibir un don espiritual, que es comunicable y que otros están necesitando ese capital espiritual que Dios te ha dado. Cuando nos enojamos, nos amargamos, nos entristecemos, nos cerramos en nosotros mismos, apagamos ese capital. Hacemos que se pierda el poder sanador que hay en nuestras heridas. Nuestras heridas tienen poder sanador, pero no por nosotros, sino porque Dios es el consolador, es el paracleto que nos paracalea. Es muy importante que descubramos esa dimensión, la dimensión del consuelo, porque la Biblia sí habla mucho de esto. Habla mucho de lo que es padecer con Cristo, padecer para Cristo, padecer en Cristo, padecer como comunidad. Porque así, y fíjate que acá aparece otra vez un concepto que ya lo leímos 2 o 3 veces esta tarde, que es que participamos de los sufrimientos de Cristo. El Nuevo Testamento piensa el sufrimiento como una masa. Todos los sufrimientos por los que pasó Cristo y por los que tenemos que pasar nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Mirá qué diferente es sufrir en Cristo. Qué diferente es rendir nuestros sufrimientos a Él.
y con Él. ¿No? Porque ahí emerge el consuelo de Dios, que es fortaleza espiritual, empoderamiento espiritual, sanidad espiritual, madurez, ¿cierto? Estatura para servir a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Por eso es tan importante que esta dimensión la trabajemos, la cultivemos en las iglesias. Y que seamos más abiertos para hablar de nuestras flaquezas, de nuestras luchas, de nuestros problemas, de nuestras crisis. Cómo nos cuesta abrir nuestro corazón. Es interesante, vamos a la iglesia, vamos a las reuniones, qué sé yo, entramos, salimos, pero no hablamos de lo que nos pasa, de lo que estamos atravesando, a veces algunas cosas. Lo que es importante es convertir a la comunidad, a nuestras comunidades en comunidades de sanación y de empoderamiento y de consuelo, y convertirnos en consoladores. Qué bueno, convertirnos en consoladores. Miremos una dimensión más de este pasaje. Dice Pablo, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Muy interesante esta cuestión, ¿no? De que padecemos. Vieron que es algo tremendo de nuestra psicología, cómo funciona nuestra psicología. Nos encontramos con alguien que está padeciendo lo mismo que nosotros o que ha pasado por lo mismo, sentimos una empatía infinita. Y lo que ahora antes nos parecía insalvable, inmanejable, nos parecía insuperable, en el rostro del otro, en la experiencia del otro, se convierte en algo humano, en algo capaz de ser tramitado y transitado. Sobre esto, sobre esta idea tan básica, se ha basado la psicología. La psicología le llama transferencia, o sea, la capacidad de que haya otro que entienda mínimamente lo que me está pasando. ¿Viste cuando vos le decís a alguien, che, estaría bueno que vaya al psicólogo? ¿Y el psicólogo qué me va a decir? ¿Nunca escuchaste esa frase? O capaz que vos la dijiste. ¿Y el psicólogo qué va a decir? El psicólogo no te va a decir nada. El psicólogo va a generar un movimiento en el cual se va a producir la transferencia. En algún momento vos vas a creer, y probablemente no suceda, pero vos lo vas a creer, y eso es lo importante, que el psicólogo te entiende. Que hay una persona en este mundo que entiende tu padecimiento, que entiende tu dolor, que entiende tu tragedia, que entiende por qué estás trabado. Esa empatía, Dios ha diseñado al ser humano así, para que esa empatía sea poderosa. Y obviamente cuando esa empatía está además administrada por el Espíritu Santo, tiene el poder de transformar nuestras vidas. Tremendo. Pero nosotros, lo asombroso es que practicamos poco esa dinámica espiritual. Pero es una dinámica muy sanadora. Entonces, si somos consolados para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Que los ayude a soportar con paciencia. De eso habla el Nuevo Testamento. Tremendo, ¿no? Fíjate lo que dice el 7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan en nuestro sufrimiento, así también participan en nuestro consuelo. O sea, ¿qué dice Pablo? Que los corintios habían entendido esa dinámica de sufrimiento, fidelidad, consuelo, sufrimiento, consuelo de otros que están padeciendo lo mismo. Habían entrado en esa dinámica de consuelo. Y luego cuenta la experiencia en Asia
Y fíjense lo que dice, versículo 10. Y esto es lo que yo te decía hace un rato. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Porque esto es muy importante también. Esta dimensión no la tenemos que perder. La dimensión de que servimos a un Dios sobrenatural y que Él va a hacer cosas sobrenaturales. Estamos abiertos a esa posibilidad. Nosotros no lo manejamos, nos movemos en fe, creemos en este Dios que hace portentos y milagros. No podemos explicar por qué los hace o por qué los deja de hacer. ¿Por qué a veces es posible pasar la copa y a veces no es posible pasar la copa? Eso solo lo sabe Dios. Por eso la pregunta de Jesús en el Getsemaní, ¿es posible? No, no es posible. Pero fíjense qué tremendo, porque quiero que captemos el sentido del pasaje. No estamos hablando de resignación. Y el pasaje no está hablando de resignación. El pasaje no está hablando de, bueno, te está pasando esto, bueno, aguántatela. No está diciendo eso el pasaje. Está hablando de una dinámica espiritual de consuelo en la que está incluida la esperanza de un Dios que se hace presente para hacer milagros. Que se hace presente. El primer milagro es que podamos soportar la prueba. El primer milagro es que podamos seguir siendo personas que hacemos de una manera resiliente algo valioso de las cosas que hemos perdido. Ese es el primer milagro. El primer milagro es que no nos convirtamos en un trapo. El primer milagro es que no nos convirtamos en personas resentidas, tristes, abatidas, ¿no? Ese es el primer milagro. El segundo milagro es que podamos compartir eso con otros y sanemos a otros. Dios sane a otros a través de eso. Y sería un milagro extraordinario que Dios obre de manera sobrenatural y haga lo que nadie está esperando. Ustedes saben cómo es esto, las enfermedades. Todos estamos clamando por Alfredo, este hermano que le decía que tiene cáncer. Hace un mes y medio atrás todos estábamos reangustiados porque el cáncer no paraba, aunque se hacía quimio y esto y todos orando y la iglesia orando. Lo oramos, lo ungimos con aceite, clamamos por él, lo tenemos siempre presente en nuestras oraciones. Hace 20 días atrás paró. El cáncer paró. La cicatriz se cerró, ¿cierto? Entonces uno dice, gloria a Dios. Eso es parte también de esta fe paradójica, abierta, que no puede hacer declaraciones terminantes sobre Dios, porque Dios sabemos que es Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, pero no podemos predecir lo que va a hacer. A mí me asombra la gente que predice lo que va a hacer Dios. Yo no sé lo que voy a hacer yo. No sé lo que voy a hacer yo dentro de un rato. ¿Cómo voy a saber yo lo que Dios va a hacer? ¿Viste cuando la gente que dice, queda tranquilo, Dios sabrá lo que va a hacer? ¿Qué sé yo lo que va a hacer Dios? Pero lo que sí me pide el Nuevo Testamento es que confíe en ese Dios que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, ore a Él, clame y traiga su presencia viva a mi vida y a la vida de las personas que están alrededor mío, en mi comunidad, ¿no? Y mirá qué tremendo cómo termina el pasaje. Dice, mientras tanto, porque cuando dicen el 10, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte, en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Tremendo, porque Pablo tiene la certeza de que hay un Dios operando allí, manifestándose de una manera misteriosa, reservada a su sabiduría y conocimiento. Y luego dice, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Y esta es la clave, en términos de fe, en términos teológicos podríamos decir, esta es la clave de cómo vivir el sufrimiento. Esta es un poco la clave. ¿Por qué? No podemos desesperarnos. No podemos darnos por perdidos. ¿Cierto?
No podemos creer que nosotros tenemos la varita mágica y lo vamos a resolver y que es fácil, ¿no es cierto? Y se va a resolver mágicamente. Y no podemos perder la esperanza de que Dios está presente y que escucha y que es Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Estamos obligados a vivir en la tensión de esa paradoja, ¿no? Eso es la fe, ¿no? La fe en el Nuevo Testamento, la fe en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y eso, digo, volviendo a lo que estamos viendo, que es el consuelo en el Nuevo Testamento. Es la acción de Dios en medio de la comunidad de fe, empoderando a aquellos que sufren por su acción, por la acción de su espíritu y de la palabra, y la acción de la comunidad que acompaña al que sufre. Clave. Vamos a mirar un pasaje al que aludimos, pero todavía no lo miramos con cuidado. Los voy a invitar a ir a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Nuestra vida está incluida en ese propósito de Dios, en ese proyecto de Dios. Miren lo que dice el versículo 5, porque claro, ese es el gran cuadro. Dios nos ha rescatado en Cristo, nos ha redimido, nos ha dado una vida nueva en Él, ¿no? Nos ha hecho una herencia. Ahí aparece otra vez la dimensión esperanza, ¿no? La dimensión esperanza de la fe. Esperamos algo que es infinitamente superior a lo que tenemos ahora. Hay una distancia entre nuestra condición presente y la futura. Y seremos llevados ahí. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dios protege nuestras vidas en el ámbito de la fe. ¿Para qué? Para que el mundo que nos rodea, que nos hostiga, el sufrimiento, el dolor, no destruya nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice el versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Otra cuestión muy interesante que plantea el Nuevo Testamento, justamente en la dimensión esperanza de la fe. El sufrimiento es algo pasajero. El sufrimiento tiene que ver con esta dimensión, con este eón, con este mundo. La salvación trasciende este tiempo y nos lleva a un tiempo distinto donde el sufrimiento va a ser eliminado. Dice, versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Acá aparece esta dimensión. Dios obra por medio de la fe y nos mantiene en comunión con Él, nos mantiene en relación con su presencia en nuestras vidas para que podamos perseverar en la fe y vencer a pesar de lo que vivimos. Y dice luego, ustedes, versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces lo que vivimos
lo que vivimos cotidianamente, las pérdidas de nuestra vida, el dolor, la tragedia, es parte del proceso por el cual Dios nos está llevando a la meta que Él tiene para nosotros, que es que obtengamos la salvación. Y por último, quiero que reconsideremos un pasaje que ya miramos, pero ahora vamos a mirar otro aspecto y vamos a mirar algo de esto que estamos mirando, que es el consuelo de Dios y la fuerza de Dios para atravesar el sufrimiento. Vamos al capítulo 8 de Romanos, que hoy empezamos a leer. Leímos la primera parte, ahora lo vamos a leer todo y vamos a leer, la primera parte de cuando habla del sufrimiento. Vamos a leer Romanos 8. Vamos a arrancar desde el 22, por ejemplo, que dice: sabemos que toda la creación todavía gime, a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Esta cuestión de la perseverancia en medio de la prueba y del sufrimiento. Y ahora miren lo que dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Esto del empoderamiento de Dios, del paracaleo del Espíritu. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puedes expresarse con palabras. Esta idea del que sufre, el que gime. ¿Cuántas veces en medio del sufrimiento no sabemos qué pedir? No sabemos cómo orar, nos quedamos sin palabras. A veces no sabemos ni qué sería lo mejor pedir. Pero en la medida en que nos ponemos en oración junto a Dios, ¿qué hace Dios? Envía su Espíritu y Él clama por nosotros. Él está al lado nuestro, consolándonos, esforzándonos, empoderándonos. Miren lo que dice el versículo 28, famoso versículo, que no podíamos tener esta charla sin abordarlo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El famoso, todas las cosas ayudan a bien. ¿No? Que decimos, bueno, hermano, pero todas las cosas ayudan a bien. ¿Te quebraste la pierna? Seguro que te dan el premio al mejor rengo en el pueblo, digamos, ¿no? Esa idea que tenemos, que es una lectura mala, ahora vamos a hacer una buena lectura de este pasaje, que es que el mal tiene una especie de compensación inmediata. Me pasa algo malo, pero mira, enseguida aparece algo que me compensa. Y es más, me da más de lo que yo tenía antes. ¿Qué dice Pablo? ¿A qué bien y a quién les ayuda todas las cosas? En primer lugar, les ayuda a los que aman a Dios. O sea que ahí ya se reduce bastante el grupo, ¿no? De los que van a ser ayudados. Todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Pero después dice otra cosa más importante todavía, que es los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, todas las cosas ayudan a bien al propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. No ayuda a cualquier cosa, ayuda al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El que a continuación va a decir el apóstol Pablo. Porque a los que Dios conoció, de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios te eligió con un propósito, que seas como Jesucristo. ¿Qué tan lejos estás? ¿Qué tan lejos te ves de ese propósito? Dios va a usar todas las cosas. Él tiene la capacidad de usar todas las cosas y ordenar todas las cosas de tu vida para que ayuden a que se cumpla el propósito que Dios se ha propuesto contigo, que es hacerte como Jesucristo.
Esa es la cuestión fundamental de Dios. Dios quiere hacernos como Cristo. Eso es redención. Redención no es que Dios te perdone un par de pecados y entonces puedas entrar al cielo. Redención es que se produzca la transformación completa de tu vida y de mi vida a la imagen de Cristo y lleguemos a ser lo que Él es o como Él es. Y entonces, si amás a Dios, si amo a Dios, Dios tiene la capacidad de ordenar todas las cosas para que se cumpla ese objetivo de Dios. Porque a los que a Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Dios ha hecho completa la obra. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dios está de nuestra parte, está de tu lado. Dios no es el Dios arbitrario que te está pinchando con agujas a ver cómo reaccionas. Dios está tratando de tomar todas las cosas que hacen a tu vida, buenas y malas, y convertirlas en poder, convertirlas en dinamis, en fuerza, que lleve tu vida a cumplir su propósito. Y mira lo que dice luego. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha del Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Y uno podría decir, y por ahí algunas de estas cosas nos apartan del amor de Cristo. Porque flaqueamos, porque nos da miedo, porque nos enojamos con Dios, porque lo hacemos responsable de todo lo que nos pasa. Así está escrito, por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Atravesar el dolor, el sufrimiento, aferrarse a la promesa de Dios, recibir su consuelo, ser perseverante en la fe, comprender que Dios está usando todo, ordenándolo para cumplir su propósito en mi vida, es ser más que vencedor. Es ser más que vencedor. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos vivir confiados en ese amor y en ese propósito invencible que Dios tiene. Tremendo. Nuestras vidas pueden ser rendidas a ese poder y a esa gracia y a esa misericordia. Y Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él quiere consolarnos, quiere empoderarnos, quiere fortalecernos, quiere darnos la fe y la esperanza que de pronto no tenemos, solo necesitamos. Yo sé que todos nosotros estamos pensando fuertemente en estas charlas y hoy quizás más que nunca en las cosas que nos duelen. Y no hay recetas mágicas, no hay respuestas mágicas, pero hay una poderosa verdad de Dios, una serie de poderosas verdades que si las tomamos y las creemos, pueden operar en nuestras vidas. Seremos nosotros los que tenemos que encontrar esas síntesis personales. No, nadie puede decirle a alguien cómo debe vivir su propia pérdida. Sí podemos darle testimonio de cómo Dios nos sacó de infinitas situaciones. Y algunas de ellas pensamos que nunca íbamos a salir adelante. Yo muchas veces he pensado en mi vida que no había más esperanza, que no había salida. Y Dios se ocupó de demostrarme que sí.
que en Él hay vida, ¿no es cierto? Vida que vale la pena vivir. Yo sugiero algo ahora. Sugiero que oremos. Y después sí podemos tener, antes de irnos, un tiempo de preguntas o de intercambios, pero sería un momento de recogernos y orar. En silencio, cada uno de nosotros. Después quizás Rubén puede cerrar un tiempo de oración, pero ¿por qué te digo que sería bueno orar? Porque esto no hay que trabajarlo solo con la cabeza. No hay que trabajarlo solo con la cabeza. Sí, la cabeza es una de las cosas más extraordinarias que Dios nos ha dado, el cerebro, la capacidad de razonar, de confrontar ideas, de pensar, de tratar de entender. Pero acá necesitamos otras potencias de nuestra vida, otras dimensiones, el corazón, el alma, la afectividad, el cuerpo. Necesitamos abrazarnos, necesitamos tocarnos, necesitamos tocar a Dios, ¿no? Con el corazón, con el alma, y adorarlo por lo que Él es y dejar que Él nos hable. Y quizás necesitamos llorar en su presencia, llorar y dejar que Él nos consuele. ¿Está bien? Oremos un momento juntos.